Bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura. Hoy tenemos Feminista de Emilia Pardo Bazán. Ya conocéis a Emilia Pardo Bazán, que la hemos tenido en anteriores reuniones virtuales. Fue una novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, catedrática y aristócrata, introductora del naturalismo en España. También fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y del feminismo. Sobre todo la conocemos por su obra literaria, una novela, Los Pazos de Ulloa, que publicó en 1886. Y le doy paso a mi compañera Victoria. Hola, bienvenidos a todos un día más y bueno, poco añadir a lo que ha dicho mi compañero Rubén, puesto que esta es la tercera ocasión en la que tenemos un texto de Emilia Pardo Bazán y bueno, creo que ya lo más interesante va a ser entrar en el análisis y ver las opiniones de cada uno de nosotros. Aunque sí que me gustaría pasarle la palabra a Yolanda, que es la persona que colabora muchas veces con nosotros y en esta ocasión ha hecho una vez más la portada con el anuncio del título del relato y el autor. Y me gustaría que nos dijera qué ha intentado plasmar en esta imagen porque me parece muy evocadora. Así que Yolanda, con tu permiso, danos una breve explicación de, no sé, qué intentaste transmitir con esta imagen. Bueno, buenas tardes a todos. La imagen, yo creo, bueno, a mi parecer refleja bastante bien lo que es el relato, que como veremos más adelante, pues trata de una mujer que aparentemente parece una cosa, pero luego es otra, ¿no? Y me parecía que la figura de la silueta de la emperatriz Isabel de Austria, la que conocemos popularmente como Sisi, reflejaba por su porte, aparte de físicamente, ¿no? Aunque la mujer del relato es menudita y como poquita cosa, y la emperatriz era una mujer bastante grande y que cuidaba muchísimo su figura hasta el extremo, bueno, extremos bastante enfermos, pero eso es otro tema. Entonces sí que me parecía que como que aportaba bastante dignidad, ¿no? Y en su cuerpo pues he intentado poner un reloj como que todo es cuestión de tiempo en el avance de la mujer, bueno, pues en estos días que estamos celebrando el Día de la Mujer, que es el próximo martes. Bueno, pues era una manera como de sumarme como mujer también, bueno, pues a ese reconocimiento, ¿no? Que tuvo tanto Sisi, emperatriz, que ella también fue una mujer que intentó luchar e intentó también vivir una vida un poco alejada de la corte y un poco a su manera, como Emilia Pardo Bazán, que como nos han dicho los compañeros, pues fue una grandísima mujer precursora del feminismo en España. Y bueno, pues yo quería plasmar un poco todo esto, ¿no? Lo que es el relato de Emilia Pardo Bazán con, bueno, pues con esta imagen de una mujer que, bueno, pues que también tenía mucha dignidad y con un reloj bueno, para reflejar eso que, bueno, pues que es cuestión de tiempo. Vale, pues muchas gracias Yolanda por tu imagen y Muchísimas por gracias. tu explicación, por tu punto de vista. Y también ese recuerdo de que el próximo martes es el Día de la Mujer. Gracias a vosotros. No, bueno. Bueno, dicho esto, no sé si alguno de vosotros querría empezar a abrir el melón, como podemos, como se dice aquí, o, o hacemos alguna pregunta, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, no sé, Sebastián igual ha mirado por ahí alguna cosilla interesante. Sebastián. Vamos a ver. eh, tiene bastante relatillo para comentar. Sí, pero dosifícanoslo, ¿eh? Dosifícanoslo. Vamos poco a poco. Bueno, pues de entrada todos los hechos transcurren en un balneario que aparentemente yo creo que tiene un nombre ficticio, Aguas Sacras.
pero sí existe el balneario cuyo nombre es Aguas Santas en Lugo. Entonces yo creo que hay una cierta similitud en él. Los balnearios aparentemente pues son símbolos de fuente de juventud y presentan pues cuestiones terapéuticas, médicas, que la escritora Emilia Pardo Bazán pues los conocía muy bien porque era muy asidua a los balnearios gallegos. Entonces el relato en sí pues supone la censura bajo apariencia irónica sobre la desigualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Lo dejo ahí y luego ya seguiremos. Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces nos has hecho una introducción a ese espacio en el cual sí que es cierto que estaba la moda, hoy en día se estilan los balnearios, pero vamos un poco más a desintoxicarnos del estrés. Pero antiguamente sí que estaba muy de moda tanto a las clases pudientes que iban a un tipo de balnearios como a las clases menos pudientes que con el hecho de si tenían problemas de salud hacían un esfuerzo y luego había otros balnearios un poco más asequibles para otro tipo de familias. Pero bueno, sí, era una medida terapéutica para curarse. Iban a donde había aguas medicinales y bueno, era una tendencia. Eso por un lado por el tema del escenario, donde ocurre todo, que es súper importante. Está muy bien las anotaciones que hace. Y luego en cuanto a la diferencia del hombre y mujer, bueno, pues las diferencias, obviamente con el título que ya le puso a este relato, pues ya es que va muy de cara. Entonces, sí, va por ahí. Y el tema principal podríamos decir que es ese, la desigualdad. Pero vamos a ver cómo la afronta, porque en este texto lo hace de una forma muy especial, poniéndonos en un caso que podría ser perfectamente real, en un matrimonio real en el que se marcan las pautas ya desde el momento cero. No sé ahora quién quiere decir algo, Yolanda. Si entramos en los personajes, no sé, ya a ver qué queréis aportar. Bueno, entrando en los personajes, me parecen unos personajes que están eh, muy... bueno, a ver, los personajes me parece que tienen como mucho contraste, ¿no? O sea, a mí me recordaban un poco pues a Ana Ozores y a su marido en la novela de Clarín, en La Regenta. Son unos personajes eso, muy contrastados. El hombre que ha tenido una vida muy alegre y ahora pues está ya un poco achacoso, que, aunque no es mayor, pero bueno, un poco los excesos de la vida, necesita una persona que le cuide y un poco pues en el otro extremo, pues su mujer muchísimo más joven que él y dedicada pues a cuidarle un poco, pues también un poco por introducir y así pues dejamos también paso a que hablen los De acuerdo. demás compañeros. Vale, que hoy estamos poquitos. María Ángeles, si quiere hablar algo por el chat, porque no le funciona el audio, el micrófono. Claro. Y bueno, aquí aquí parece todo que es una relación normal, no sé, una pareja prácticamente normal al principio. Cuando digo normal, porque lo de lo normal es muy relativo, puedo decir lo esperable. Lo esperable es que haya una pareja que pueda estar en un balneario, que qué tipo de actividades se realizan allí, que prácticamente es hablar sobre lo humano y lo divino, como dice en el texto. Y bueno, luego ya empieza que si el hombre está enfermo, y aparentemente hasta ahí va todo como se podría esperar. Pero aquí lo que el primer chas que nos hace, el primer vuelco, la primera vez que nos hace que abramos más los ojos es en esa ocasión, en esa vez que él le dice a ella que se ponga los pantalones y todo lo que pasa a continuación. Que no quiero Ahí decir. vemos, Sí, Rubén. bueno, ahí
ahí quería enlazar con eso que has mencionado. Yo tengo como frase importante ese párrafo justo, porque ahí es donde nos quiere mostrar Emilia Pardo Bazán cómo era esa sociedad que todo el mundo esperaba, cómo era un matrimonio normal y corriente, por así decirlo, entre comillas. Esa sociedad patriarcal donde el hombre mandaba sobre la mujer, le dice, ponte los pantalones. Y bueno, le dice, pues exactamente, que se ponga los pantalones, le señala en qué momento se los debe de poner, le dice que él los ha llevado y que mientras él pueda, pues ojalá y que sean muchos años, pues puede seguir llevándolos. Y le dice luego hasta cuándo se los tiene que quitar. Con ese párrafo, pues ahí Emilia Pardo Bazán, eso es lo que nos quiere hacer ver, que la mujer estaba atada o tenía que ser sumisa a lo que le decía el marido, no podía contradecir sus órdenes. Entonces, pues claro, ahí es donde vemos ese contraste, porque luego, sin entrar más en detalle, que ahora ya lo iremos viendo, al final vemos cómo esa moneda se le vuelve, cómo ese discurso que él planteaba al principio, el hombre, cómo se le vuelve en su contra. ¿Vale? Entonces es un cambio así radical con lo que quería mostrar, Sí, y aquí también con lo que había en la sociedad. hay violencia verbal cuando le dice él lo que Sí, tiene que hacer, porque le hizo, ¿has oído? Repitió él, ponte mis pantalones, ahora mismo, hija mía. Y ella, confusa y claro, avergonzada y ya con más ganas de llorar que de reír, Clotilde obedeció lo mejor que pudo. Obedecer es ley. No le quedaba otro remedio más que obedecer. Luego sí que ella se coge luego la revancha, claro. pero aquí Pero vemos pues, ahí quién manda por ley y lo remarca, no solo que se y lo sepa, no, remarca. es que se lo recalca bien. Se lo recalca y además luego ya dice, ¿qué pensó Clotilde de la advertencia? Pues a nadie lo dijo, pero guardó ese silencio absoluto, impenetrable, bueno, que nos dice ahí de humilde ideal femenino, honrado, juvenil, y dice, vivió sumisa y callada, y si no se le pudo aplicar la divisa de la matrona romana, que luego ya veremos, fue porque hoy las fábricas de género de punto han dado al traste con la rueca y el huevo de zurcir. O sea, que quiere decir que ahí ya quería remarcar, después de esa violencia verbal, nos muestra que ella al final pues vivió sumisa hasta que luego tomó la revancha, como vemos al final del relato. Sebastián o Yolanda, ¿aportáis algo más? Ya Sí, para meternos poco a poco. vamos para allá un poco. A ver, el relato yo creo tiene dos partes. Un principio donde está reflejado el machismo, donde lo menciona en varias ocasiones, que los pantalones los lleva el hombre, y donde el médico se lo toma como una cosa más. Dice, sí, el de los pantalones. Y donde la mujer pues está pues, sometida prácticamente a lo doméstico y a la mujer a las labores de la casa. Y luego pues esa parte pues por cuestiones de salud por parte de él, porque en un principio dicen que apenas le quedan 2 años de vida posteriormente hasta que muere, pues esos roles de liderazgo se dan la vuelta. Entonces, prácticamente, él ya no puede asumir las labores del rol de líder y entonces prácticamente lo asume Clotilde. Cosa que cuando ya le quedan 3 telediarios, le pone las enaguas y le dice que las va a llevar toda su vida. Así un poco por encima. Sí, ahí si os dais cuenta, al principio todo este relato es contrastar cómo era la sociedad, que como ha dicho Victoria, pues venía de una tradición que era así, o sea, se presentaba de esa manera y se admitía como tal en cierta medida así, esa tradición patriarcal, pero sí que se ve desde el principio un contraste. Ahí vemos en los párrafos iniciales que dice, bueno, en los hogares
reinaba la anarquía? Pues justamente por lo que has dicho, Sebastián, que como ya hemos cambiado de esa sociedad patriarcal, hemos pasado, ella lo que quería decir es, ni es bueno una cosa pasar de una cosa que era totalmente traumática a una cosa ya totalmente liberal, que dice, en los hogares reinaba la anarquía porque perdido el principio de autoridad, la mujer ya no sabe ser esposa. Ahí estaba ya diciendo ahí una cosa como que quería decir, la modernidad nos ha traído la anarquía y queremos mostrar que la sociedad, luego decía, la blandenguería de los varones explicaba el descoco, las cuales tenían puesto en olvido que ellas nacieron para cumplir deberes. Ahí muy bien lo que has dicho, Sebastián, se tenía a la mujer como que siempre debía cumplir esos deberes. Y hay alguien como Emilia Pardo Bazán que se dijo, pues no, ¿por qué vamos a solamente a cumplir deberes que nos imponga el marido, otra persona, otro hombre? Solamente nos vamos a dedicar a cuidar la familia o a poner la comida. Sin embargo, pues ahí se ve ese contraste. Siempre desde el principio vemos el contraste entre la sociedad antigua, que es sinónimo de esa tradición de la sociedad patriarcal, en contra o frente a lo que ahora se ve más moderno. Pues yo lo entiendo exactamente igual que tú, Rubén. Bueno, a la par también que lo que ha dicho Sebastián, me parece muy pertinente. Aquí hay una cosa que no entiendo yo, que es lo de la higiene conyugal, no lo entiendo. ¿Lo habéis visto alguno? Sí, No sé si era lo la de la higiene higiene, conyugal. sí, lo de la higiene conyugal, yo creo que hace referencia pues a esas recomendaciones y reglas que se daban en los matrimonios para que estos funcionaran bien en el entorno doméstico, en la educación de los hijos, y solían estar recogidos además en libritos que hasta no hace muchos años existían, porque yo lo he visto, yo he visto ese libro en mi casa. Higiene conyugal se llama. Sí, 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 sí. Yo creo que hace referencia a eso. No, no se llama higiene conyugal, pero yo creo que hace referencia a un poco Los deberes. Yo a ese las creo que normas o a los deberes conyugales. Yo sí, tengo creo que aquí un lo he libro, visto te lo voy a también. enseñar. Yo tengo aquí un libro. Coser Creo y que lo he cantar. visto también. Yo tengo un libro, pues que hasta que ahora, mira, no sé si lo veis. Coser y cantar. ¿Es que no sale al revés o lo veis bien? No, se ve bien, se Se ve ve bien. bien. Vale, pues este libro, fíjate que lo tengo aquí al lado y no había caído en él. Son apuntes para una figura de mujer hilvanados por Bachiller Francisco de Osuna. Y bueno, este lo leí hace tiempo, bueno, me lo compré de segunda mano, que está el bolsito que se deshace, con las cosas de cómo tenía que ser una mujer ideal, que era coser y cantar, que era lo que les enseñaban, pero incluso se mete en cómo debería ser todo, hasta sus partes del cuerpo, que no podía ser más alta que el hombre. O sea, unas cosas no sé, físicamente también y sus, aquí tengo papelitos, no sé de qué los tendré. Ah, y habla del ángel, la mujer como ángel. Ángel significa don de agradar. Y a quien carece de este don llaman muy expresamente en Andalucía, mi madre tierra, mal ángel o desangelado. Bueno, un poco eso, la idea del ángel en el hogar, que de eso sí que hay varios libros. La mujer como ángel, que es la que pretende el protagonista de esta historia, pues tener. Y luego la mujer, pues reacciona cuando ya es necesaria y el hombre está en inferioridad de condiciones, que tiene que ser cuidado e incluso tendrá movilidad reducida y depende de ella para todo, entonces ella es cuando ya no es de coser y cantar, pero se sigue cumpliendo sus obligaciones, entre comillas, pero marcando que ahora la que manda es ella y que el sumiso es él, que es el que la necesita. Entonces, bueno, pues fíjate que tenía yo aquí el libro este, es de, por cierto, de 1933. O sea, muy... Sí, yo lo que conozco es Y de los años 50, 60, o sea que no es tan lejano. Y es un libro de normas o deberes conyugales, y entonces ahí aparece, estaba por casa, no sé, igual mi madre lo ha tirado a la basura, pero vamos, que son cosas como para conservar. Ella sí, seguro que piensa que eso es una porquería, pero
Habrá que buscarlo otra vez porque Sí. Que lo recuperas y nos dan esa visión Sí. de cómo, Sí. cómo educaban, adoctrinaban a las mujeres. a las Bueno, mujeres sí que y pues a los hombres sí. en que tenían que ser servidos y las Mm, mujeres que tenían que estar siempre. sí, sí. También existe lo mismo que dice Yolanda, yo lo he visto también relacionado con la religión, que también está dentro de las labores o dentro de lo que se hacía dentro del matrimonio, te daban como un librillo, eso sí lo he leído yo en alguna biblioteca, que hay como un librillo de normas para seguir en el matrimonio y también a seguir según la religión cristiana, que te dan como unas piececitas, unas pequeñas anotaciones sobre lo que tienes que hacer diariamente en relación a la religión y en relación al matrimonio. Eso sí lo he visto yo también. Bueno, y también tenemos a Fray Luis de León con ¿cómo era? El manual para una mujer casada, ¿cómo era la obra? El manual de una mujer casada creo que era, me suena. Eso lo escribió como regalo a una amiga suya que se casaba y bueno, ahí está escrito todo con pelos y señales, cómo tenía que ser la esposa perfecta, cómo cuidar a los niños, todo, 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 todo. Y también eran ya voy a buscarlo que no me acuerdo cómo era. La perfecta casada, La perfecta casada. era. Vale. Sí. Pues la perfecta casada es eso. Es un regalo, encima es un regalo que le hace para que no se desvíe del buen camino. Y son prácticamente, pues, normas. Tienes que hacer esto y esto y esto. Normalmente las normas de las mujeres las hacen los hombres. También tenemos el corbacho del arcipreste de Talavera, otro que también habla de la mujer mala, la mujer buena y, y bueno, y esas normas que hay. Así que bueno, yo creo que va un poco en esa dirección. Pues sí, lo de la higiene conyugal no me cuadraba, pero cuando lo ha explicado Yolanda, pues lo he visto claro. Así que gracias por la aclaración, porque me parece también muy importante esta puntualización. Es que además hace como un recorrido a lo largo de la historia, porque habla de las matronas romanas y efectivamente una matrona romana se dedicaba a lo mismo matrona griega que la romana, pues se dedicaban a tejer y además aparece, porque estuve investigando un poquito y bueno, aparte de que aparecen muchísimos textos literarios ya desde Penélope en la Odisea, tejiendo, aparece la pintura, en pinturas, en la decoración de vasijas, en frescos, en tapices, y luego ese recorrido yo creo que lo sigue trasladando a la época actual, que es una época muy convulsa, en la que está la industria textil incipiente. Vemos ahí que el marido tiene un apellido que parece que es catalán, entonces no sé si de alguna manera deja como caer esa industria textil, porque ahí habla, ¿no? Ya se ha leído el párrafo, ha leído antes Rubén el párrafo donde aparece esto de la industria. Yo creo que hace un poco alusión a esto, ¿no? Eh, hasta que se zurciesen muchos calcetines no había salvación. A ver, ¿dónde está esto? Sí, No lo encuentro ahora, lo tengo por aquí subrayado seguramente, pero en este momento no lo encuentro. Pero bueno, sí que ella habla un poco yo creo que de todo esto, ¿no? Sí, de la de decadencia la decadencia, sí, sí, sí. Le tocó vivir en una época bastante revuelta a nivel personal, en su familia también. Y la verdad es que lo refleja muy bien en este relato. y, bueno, con relación a lo que decías de la matrona romana, se dedicaban sobre todo a tejer, pero era como la mujer que conocemos desde la tradición, pues eso, de la tradición de la mitología clásica, ya con Penélope en la Odisea y tal, pero se ve que era, sobre todo la matrona, era una esposa y madre de esa Sí, familia sí. que respondía sobre todo al cuidado de la casa y a la educación de sus hijos, sobre todo. Tejía, pero se dedicaba también de todo lo del hogar.
que era como se representa a la mujer en esta sociedad patriarcal que nos quería contrastar Emilia Pardo Bazán con la actual, como ella era la que tenía que cuidar del hombre, porque tenía que hacerse cargo porque no podía sostenerse por sí mismo. Entonces, pues eso, la matrona no es la figura que nosotros conocemos como hoy matrona, pero sí es como esa mujer que estaba dedicada al ámbito doméstico, que tenía que cuidar a los hijos y, bueno, tejía, hacía las labores del hogar, etcétera. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vale, Sí. le estoy dando vueltas otra vuelta a lo de higiene conyugal y a la segunda parte de la frase. Tenía el plomo en el ala. Sí. Eso Sí. que estaba herido ya de antes. Son términos textuales Esas, que ya esas tenía. normas, No esas sé, normas estaban acabadas. no sé, Claro, tenía el plomo, pero no, pero el que tiene el plomo en el ala es Abreu. Abreu, claro. claro. Claro, porque quiere referirse a que las normas impuestas por esa sociedad masculina, pues estaban ya acabándose, porque con lo que iba a contar ella, ya no iba a estar nada del lado del Pero hombre, aquí sino que la mujer era la que iba a mandar. Sí. yo creo que aquí se puede referir también a su salud, a la salud de él, porque dice, pero Abreu, a pesar de la higiene También. conyugal, tenía el plomo en el ala. Los restos y reliquias de su mal vivir pasados remanecieron en achaques crónicos. Y la primera vez que consultó conmigo en aguas sacras, vi que no tenía remedio, que solo cabía paliar lo que no curaría sino en la fuente de juvencia. Ignoramos dónde emana, o sea que no tiene solución. Pues yo lo No del tiene plomo en el solución ya. ala y lo de la higiene conyugal tan juntos, pues no sé, se me ocurre que también uno de los restos y reliquias de su mal vivir, pues quizá podría ser, pues no sé, que tuviera disfunción eréctil o alguna cosa así que insinuara Pardo Bazán como que también era importante. No sé, que a lo mejor no. Pero ¿por qué no lo puede dejar ahí de entrever sin decirlo? Porque lo junta y mucho, no sé. Igual es cosa Bueno, mía, pero puede ser. ella era muy atrevida con esas Sí. cosas, entonces, pues Sí, no me parece tan descabellada la idea, la verdad. puede tener una segunda lectura a esto. Puede ser que fuera la higiene conyugal como tal o la higiene conyugal de la habitación, de los secretos de alcoba, cuando él tiene ya Bien. problemas de salud y todo se refleja en el cuerpo. Porque Eh, hace mucha referencia a los achaques. Si os dais cuenta, dice, los alifafes e idolamas le llegaron a Sí. Abreu, pues esos son todos achaques, aunque son normalmente, decía ahí, si lo consultáis, dice que son leves, pero bueno, puede achacarle a más cosas, no solamente achaques claro, de tipo dolor muscular, también puede ser, como dice Victoria. es que eso puede, vamos, yo creo que aunque no lo diga directamente, de alguna manera se puede entrever un poco. Un hombre con poca salud, pues posiblemente pues pueda tener también ese tipo de problemas. Es que Con lo cual también esos pantalones van perdiendo cada vez más peso. se le juntaban las dos cosas, la poca salud y el deterioro que llevaba, y luego también la diferencia de edad que había. Claro. Es que ahí Que hay di- un tema importante, el amor en esa diferencia de edad, que ahí tenemos un tema que está ahí presente, pues esa diferencia de edad, pues diferencia para todo. Diferencia en ese momento a lo mejor ellos no lo notaban cuando eran jóvenes, pero cuando van pasando los años, pues él va perdiendo, porque es mayor y va perdiendo todo, o sea, va perdiendo, tiene distintos achaques, lo habitual en la gente ya mayor y puede tener otros tipos de achaques también. Y posiblemente pues elegiré una mujer jovencita pues para tener, Bien. para que lo cuiden prácticamente. Igual no había tampoco mucho, en ningún momento se ve aquí de amor. ¿Veis aquí el amor en No, algún sitio? No, mm, es un matrimonio de conveniencia, ya lo pone sí, además. sí, Obligaciones. Aquí ya no aparece el amor, no aparece que cumple con sus obligaciones, que le cuidaba, por ejemplo, aquí. Su mujer le cuidaba con verdadera abnegación, le cuidaba, eso lo sabemos, se desvivía por él. Y en vez de divertirse, al cabo era joven aún, no pensaba sino en la poción y el medicamento. Entonces, aquí de amor no, le cuidaba con abnegación, se desvivía por él, pero no se ve
el amor no florece por ningún rincón de Además, convencionalismo. mm, además de lo que decía también Yolanda, que puede ser también, bueno, es porque lo dice que es un matrimonio de conveniencia, pero lo dice también ahí, provisto de buenas aldabas, siempre tuvo colocaciones excelentes, o sea que se la estaban vendiendo a Clotilde, a Clotildilla le estaban vendiendo a este hombre como que había tenido los mejores puestos. Las aldabas, sabéis que eran como los pequeños martillitos estos que tocaban para tocar las puertas, que colgaban en las puertas para tocar o para llamar. Y aquí a lo mejor Emilia Pardo Bazán quería hacer esa metáfora, es decir, las aldabas eran como esas colocaciones, esos puestos excelentes, y por eso a lo mejor tenía un buen sustento para Clotildita. A lo mejor con ese matrimonio de conveniencia lo que nos quería decir es eso, que lo que iba a tener era dinero para sostener o para sustentar a Clotildita, no ese amor. Por esa diferencia tampoco de edad, a lo mejor no había ese amor, sino que era todo, pues justamente, como ella misma lo menciona, por conveniencia de que iba a tener un dinero para poder mantenerla. Sí, sí. Sí, la conveniencia además también se ve reflejada porque Emilia Pardo Bazán, aparte de saltar la figura de Nicolás, dice el excelentísimo señor don Nicolás Abreus y la Llana, jefe superior de la administración. O sea, ahí hace una exaltación como Claro, que tiene poder y es una persona de alto standing. claro. Sí, sí, lo deja Sí, ya claro. lo dice, Sí, lo lo de las deja aldabas es clarísimo. eso, sí, 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 es que tiene muchas influencias, que tiene... Claro. sí. Entonces, Y además, prácticamente el sí, matrimonio pues es de conveniencias puras y duras. sí, además que lo publican en el periódico, como las esquelas de la gente importante. Cuando leí en una cuarta plana del periódico la papeleta, el excelentísimo señor, lo que ha leído Sebastián, o sea Sí, que sí, que ahí había un poder consolidado. Aunque mira luego al Claro, final cómo acaba con las enaguas, o sea, es por un poco la vuelta a la tortilla. claro. Es un claro, luego no le sistema sirve que de nada el dinero. parece quién eres y luego qué tienes. Tienes una enfermedad crónica y una mujer a la que la trataste así un poco regular y ahora te está haciendo pues una venganza. Te está cuidando, pero te está humillando como tú la Sí, humillaste al sí. principio. Claro, Entonces, Además, es una humillación, además, yo creo que muy potente, porque no es lo mismo ponerse unos pantalones que ponerse unas enaguas, que ya es la ropa interior. Yo claro, creo que ya es como el colmo de la humillación. sí, claro. además es todas las mañanas, pero Sí, todas sí. las mañanas, al dejar las ociosas plumas del esposo, una vocecita dulce y aflautada, que Sí, le daba una orden terminante, aunque sonase a gorgojeo. Ponte mis enaguas, querido Nicolás, ponte a prisa mis enaguas. Entonces, mira, con esa bolsecita dulce, aquí juega mucho con los adjetivos, porque Clotilde es todo dulzura, todo sutil, pero tiene mucha rabia dentro. Ujú, sí. Y, y bueno, pues me Luego, parece- a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención un personaje, bueno, plantea el cuento como se planteó en el alba de Viernes Santo, que lo cuenta una tercera persona. Entonces aquí también lo cuenta el, el narrador, se entera porque hay un personaje que es el médico, el director del balneario, el que le cuenta, ¿no? Nosotros nos enteramos por esa información. Y a mí me parece muy curioso esta persona que la tacha, yo creo que, bueno, que es un cuento que tiene muchísima ironía, porque en este caso lo tacha también de ser un hombre muy discreto y muy observador y muy discreto, y sin embargo, bueno, pues es el que le va a contar esto, que es algo como muy íntimo, ¿no? Y había sido el chascarrío y el chismorreo de todo el lugar. efectivamente, era como que el que todo el mundo lo sabía. Y además dijo que por las cotillas, ¿cómo era? Que no había secretos Para las camareras. para las Claro. camareras. Las camareras eran las que estaban ahí pendientes.
Claro. El narrador entonces en sí, ¿qué sería? ¿Intradiegético o homodiegético? Uy, Sebastián, explícame a mí eso, porque no había oído en mi vida. Sí, vamos a ver, el narrador puede ser intradiegético o homodiegético, que es igual, está hablando en primera persona, pero desde dentro, o sea, es un personaje como es el médico. No, No es así, Rubén Victoria? Lo que a mí le me parece que digo, es un personaje. homodiegético y heterodiegético. El otro que has dicho tú y no sé cuál es. El homodiegético es que está dentro de la historia, pertenece a la historia. Claro, el médico en este caso. Heterodiegético es que está fuera, no es un personaje más. Sí, es Aquí que, es que, estos es que- dos, si aquí estos Claro, dos, tanto el médico como el que lo narra, estuvieron dentro del balneario, son homodiegéticos, son una voz que tienen, son un claro, personaje. Aunque no aparezcan directamente, ellos estuvieron también allí. es que, a ver, Entonces es homodiegético. homodiegético e intradiegético yo creo que quiere decir lo mismo prácticamente, porque intra parece ya que claro, es dentro, dentro. claro, es Está en dentro. la Entonces, historia contada. yo creo que los Será dos nombres sinónimo. Yo es que siempre utilizo homodiegético, heterodiegético. sí son prácticamente lo mismo, pero como lo cuenta el médico, es un personaje y está dentro y lo cuenta pues en primera persona. No, lo cuenta en tercera. Bueno, bueno, sí, Claro, porque dicen, lo que hay un poquito Sí. de diálogo, porque pone, infaliblemente la cara del enfermo se descomponía, sordos reniegos asomaban a sus labios y la orden se repetía siempre en voz de pájaro y el hombre bajaba la cabeza atándose torpemente al talle las cintas de las faldas guarnecidas de encajes. Lo está contando está en tercera persona. sí. Bueno, a ver, hay otra cosilla más por aquí, como habéis dicho antes también, las mujeres que se dedicaban a las labores del hogar y esto, pues eran ángeles del hogar, eran denominadas ángeles del hogar. Pero luego también hay otra coseja que son las 3Ks o 4Ks. No sé si habéis oído hablar de ellas. Pues ahora mismo no caigo, Sebastián, sorpréndenos. Bueno, vamos a ello. Las 3Ks vienen de prácticamente del Tercer Reich alemán de la era de Hitler, que era pues un lema que representaba los valores tradicionales de las mujeres alemanas, que posteriormente se trasladó a parte de la historia occidental y mundialmente, todo ese lema. Entonces, la variante de las 4Ks, no sé cómo se pronunciará porque son palabras alemanas, pero Kinder, Kutsche, Kirche y Kreider. Significa niño, cocinas, iglesia y ropa. Es la esta. Pero estas 4Ks también se encuentran en un libro, que es El mundo hecho por el hombre, que ese sí sabréis de quién es, el No, título. no. No, tampoco. Bueno, pues es de una escritora que hemos comentado un relato ya en el club de lectura de ella, que es Charlotte Perkins Gilman. Lo publicó en 1911 y pues en este relato no aparecen prácticamente las 4Ks como bien he dicho, pero aparecen dos. Aparece la cocina, cuando dice que tiene que espumar los pucheros o amamantar a los niños. ¿Qué relato es, Sebastián, que lo anote para leerlo? No, es un libro, El mundo hecho por el hombre, de Charlotte Perkins Gilman. Vale, pues lo voy a buscar luego, Ah, hecho por el hombre. ahí aparece las 4Ks que hacen honor pues a eso, a los niños, a la religión, que es la iglesia, la cocina y la ropa, que son los valores tradicionales que se le asignaron a las mujeres alemanas durante la etapa de Hitler. Sí, pero Pero, bueno, pero esta mujer, pero Emilia Pardo Bazán murió bastante antes. Es que no me he perdido un poquito, perdona, no sé dónde. No, a ver, he mencionado los valores que tenían las mujeres alemanas, que luego eso se extendió tanto occidentalmente como mundialmente. Se lo llevaron a cabo prácticamente en todos sitios.
Entonces las obligaciones que tenían las mujeres, pues se las asignaron a eso, que eran los niños, la cocina, la iglesia y la ropa. Entonces, en el relato de Emilia Pardo Bazán hace mención a dos solamente: espumar los pucheros, o sea, la cocina, y los niños. Claro, pero lo de las 4K y todo eso es posterior a Emilia Pardo Bazán. ¿Qué es a lo que se refiere Yolanda? Que claro, Emilia sí. Pardo Bazán Ya, sí. es A anterior. ver, yo creo que aquí esto se resume, creo, me puedo equivocar, que al final es un estereotipo que se repite a lo largo de la historia. El hombre intenta organizar toda la sociedad para que manden ellos y la mujer simplemente se permanezca en el ámbito doméstico, como por ejemplo el libro que he dicho antes, El Corbacho, en el siglo XV, pues ya lo marcaba. Entonces es un continuo. Las tres Ks que dice Sebastián son un reflejo de que se perpetúa y se perpetúa. Y Emilia lo que está intentando ya en el siglo XIX es romper un poco, abrir los ojos y rebelarse de esa situación injusta. Pero que en el Estado patriarcal, del que es una palabra ya que me da miedo usar porque se utiliza ya demasiado, pero bueno, Sí. cogiendo lo que es la esencia, vamos a ver esa diferencia de roles, esa diferencia de poder, esa relación vertical que no horizontal entre hombres y mujeres, cómo se perpetúa desde siempre. Los romanos igual, no sé, de todas las civilizaciones, pues la mujer siempre está por debajo del hombre, en un nivel inferior. He puesto el ejemplo, bueno, de este libro que es del siglo XX, 1963, que sigue igual. Es el Corbacho del siglo XV. Y si fuéramos buscando en poesías, en historia y en otros textos, en otros documentos, siempre veríamos que el hombre intenta imponer su santa voluntad a la mujer. Y bueno, Yolanda ha levantado la mano. Sí, sí, porque esto también, sí lo hemos comentado antes, que aparece en el relato ya con la mención de las matronas romanas, o sea, sí, siempre ha sido así. Y por eso yo Es decía un antes un poco tópico. lo de la pintura y demás, porque he visto vasijas decoradas con los hilando las mujeres y todo esto. Pero bueno, sí que quería añadir un poco como complemento a todo esto que se está diciendo, que fue además su propio padre el que le fue inculcando estas ideas. Tengo aquí una cita, la que le dice: mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas, y si te dicen alguna vez que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. O sea que bueno, eh, esta mujer ya en su casa mamó un poco esos ideales, ¿no? Sí, sí, Vale. sí, viene un poco de ahí. Venga, ahora Sebastián también ha levantado la mano. Sí, lo dicho antes, como estábamos diciendo que esto era posterior a lo de Emilia Pardo Bazán, es que el libro este que tiene escrito Charles Perkins Gilman, pues es igual, El mundo hecho por el hombre, está publicado en 1911 también. Pero aparte, pues ya llevaba las 4K estas. Pero Sí, como sí, al final dice, el ámbito familiar y doméstico es eso. Niños, casa, comida y niños y casa. Si es que no lo puedes llamar así, cocina, ropa, es Sí. casa. Ámbito doméstico, el hombre el ámbito público, el hombre tiene retribución económica, la mujer no. El hombre tiene conexiones y contactos con el mundo exterior y la mujer no. La mujer no puede evolucionar, el hombre sí. Un poco es eso. Lo llamemos como lo sí, llamemos. Sí. y ahí como decía Victoria, eso pertenece a lo que sería un tópico literario, una opinión, una idea, se ha ido perpetuando en el tiempo y es lo que nos ha llegado a esto, que estamos viendo lo que decía Sebastián, esas 4K, pues el reflejo o el tema que se perpetúa a través del tiempo, que nos va dejando a través del tiempo ese tema central de esa sociedad, cómo tenían a la mujer en esas épocas, que era pues eso, atender en la casa, atender las labores del hogar, a los niños, tejer, coser, etcétera. Y solamente era eso, pero eso sí, eso pertenece a lo que sería como tópico literario, topos, en griego,
Y es eso, la opinión, el tema, la idea se va perpetuando a lo largo del tiempo y se repite en diferentes autores. Sí, eso como bien estamos diciendo, pues claro, a la hora de coger, pues hablar de dictadores, Hitler, Franco, Mussolini, podemos hablar de infinidad de ellos, pues esas ideas se acentuaban todavía más aún. Claro, Era, dependiendo de la sociedad que fuera pasando, de la claro, etapa histórica que vayamos analizando, pues se va a ver esas no variaciones, pero sigue el mismo tema, sigue la misma idea, pero unas veces más potenciada hacia un lado y otras veces más potenciada hacia el otro. Pero siempre va con el mismo tema, sigue la misma línea. sí. Estaba buscando una cosa que no sé si la voy a encontrar. Pilar Primo de Rivera dirigió la sección femenina de la Falange y escribió un decálogo, me parece, Sí, de cosas que tenía que hacer la mujer y cuáles no. Que una vez una señora mayor a la que le estuve, bueno, durante la pandemia le estaba leyendo cosas por teléfono a diario, otras veces me leía ya mis cosas y me las leyó ella, me dijo, mira lo que he encontrado, te lo voy a leer, esta es una señora ya de mucha edad, y me dijo, cuando terminó, me dijo, ¿cómo es posible que una mujer diga esto a las demás mujeres? Estaba indignada. Digo, pues cosas de la historia. Pero fue de verdad ella misma que decía, pero ¿cómo les podían? Porque era todo las obligaciones, tenías que preparar todo, recibir al marido es que no me acuerdo. Luego por curiosidad se puede buscar porque eran no lo veo ahora, unas normas súper, pues eso, como si las dictara un hombre, pero claro, muchas veces las mujeres también un poco abordaban esa perpetuidad, un poco como cuando vimos el papel amarillo, que había una mujer que se encargaba de que la otra mujer, la que estaba encerrada, permaneciera y cumpliera las órdenes y no escribiera y no hiciera nada que contradijera las órdenes del marido. Pues al final hay mujeres también que toman el papel de un poco de perros guardianes y de perpetuar todo. Entonces, bueno, pues que me he acordado ahora yo y lo quería decir. Yolanda ha levantado la mano. Anda. sí, creo que es ese libro al que haces referencia. Bueno, libro, es un librillo pequeño y ese es el que yo comentaba antes. Creo ¿Sí puede que es ser el mismo? ese decálogo, sí, 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 porque Sí, eso puede fue, ser. claro, era de los años 50 o una cosa así, o sea que tiene que ser ese. Un poco por la época y porque me imagino que mi madre lo heredaría de su hermana mayor o a su vez de su madre, no lo sé. Sí, sí. A Es que ver, guía de la buena esposa, a ver si es esto. Sí, 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 estoy casi ese segura es. que era ese. Es que lo estoy viendo aquí. Si se abre el PDF, bueno, pero seguirá hablando mientras que se. Sí, bueno, yo quería comentar que además de la referencia que hemos dicho antes a la matrona romana, también hay otra referencia a la mitología, bueno, no a la mitología clásica, sino a la literatura clásica. No sé si os habéis percatado de ello, cuando dice las catilinarias del marido, sabéis que las catilinarias son unos discursos de Cicerón. Catilina se postuló para ser cónsul, pero ¿qué es lo que hizo? Para asegurarse de que iba a tener la victoria en ese cargo, para salir nombrado en ese cargo, pues sobornó a ciertos senadores y Cicerón se dio cuenta del complot que estaban planeando en el Senado varios miembros y como lo descubrió, pues hizo esa composición literaria para darnos cuenta de esos discursos que emitió Cicerón en contra de ese complot que estaba impulsando Catilina. En este caso, cuando dice Emilia Pardo Bazán las catilinarias del marido, pues podría ser a las maquinaciones que hacían en contra de la mujer. En cuanto una mujer se salía del guión, pues iban en su contra. ¿Y cómo iban? Pues maquinando ciertos discursos, haciendo ciertos discursos contrarios para dejar a la mujer que no tuviera sus propios deseos, para que no se pudiera salir de esa guía que ellos iban marcando. Entonces, creo que puede ir por ahí y quería hacerlo también mención, que se refiere también a eso, a las catilinarias
de Cicerón. Bueno, pues un apunte muy interesante, Rubén, puede ser, efectivamente. Yo como no soy de clásica no lo había visto, pero lo que dices es totalmente pertinente. Ya he encontrado esto que os decía. Bueno, el decálogo, por ejemplo, lista la cena. El primero, bueno, viene con más luz hermosa. En el 2, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentres fresca y reluciente. Recoja tu maquillaje, ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un duro día y solo ha tratado con los compañeros de trabajo. Es un poco idealizar también la imagen de la mujer. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Una de tus obligaciones es distraerlo. Arregla tu casa, debe relucir impecable. Hazlo sentir en el paraíso. A ver, aquí ya no estamos hablando de que cumpla con las obligaciones del hogar, sino que como que tú no es... que todo gira en torno al esposo. Prepara a los niños, cepíllales el cabello, lava sus manos y cambien la ropa en el caso de ser necesario. Bueno, aquí vienen más, no las voy a leer todas, pero bueno, que van en esa dirección. Por lo que hemos dicho, que al final es un tema pues perpetuo, podemos decir, recurrente o perpetuo. Y ahora si queréis, Yolanda ha levantado Yolanda. Sí, no, para confirmar que sí, que efectivamente es ese libro. Vale, gracias. Bueno, lo que yo he visto es muy resumido, pero básicamente pues son las reglas que definían las obligaciones, entre comillas, de la buena mujer, de ese ángel en el hogar. Ya si queréis, como vamos rondando la hora, podemos comentar para terminar el último párrafo, que son 3 líneas. Si queréis, no sé, léelo por ejemplo tú, Sebastián, que tienes una voz profunda y bonita, así de como de hombre de la radio. El último párrafo de... Aún permanecía Abreu. Sí. Y aún permanecía Abreu un buen rato en vestimenta interior femenina, o jurando entre dientes, no se sabe si de rabia o porque el reuma apretaba de más, mientras Clotilde, dando vueltas por la habitación, preparaba lo necesario para las curas prolijas y dolorosas, las fricciones útiles y los enfranelamientos precavidos. Bueno, pues yo creo que aquí ya vemos que se prepara para el ritual de la cura y bueno, y para que el día siguiente pueda pasar otra vez por la misma humillación. Sí. Mientras que de cara a los demás lo está haciendo bien porque es una dulce mujer como de pájaro que se desvive y lo cuida por todo, del todo. No. Yolanda. Además, la describe como la enfermerita. Yo creo que ahí tiene también otro tono de ironía, ¿no? La enfermerita. Sí, es ella la que dice, para que sepas que las llevas ya toda la vida, mientras yo sea tu enfermerita, ¿entiendes? Te lo dice con Rentintín. Es que los relatos de Emilia Pardo Bazán, el misterio, la intriga, ironía, yo creo que todo eso está presente. Es una Aquí se crítica resume social. en una crítica. Quiere cambiar la sociedad, acordaros de las medias rojas. Qué bofetón nos pegó ese relato, qué vuelta de tuerca. Y también quería puntualizar lo que ha dicho antes Victoria, de que como una mujer, cuando estabas hablando con la mujer esta mayor, que estaba intercambiando lecturas, como una mujer podía decir cosas casi en su contra, pero es que eso también hay que verlo dependiendo la mujer que lo haya dicho. Porque, por ejemplo, si hablamos de una mujer, vamos a ponerle un nombre de alguien con poder, pues se entiende que a lo mejor no dice lo que quisiera, tiene que decir lo que le gustaría que dijera el marido. No lo sé, Sebastián, ahí no lo sé. Lo que pasa es que también ella, cuando eres de la élite, no sabes cómo viven en realidad las mujeres el resto de mujeres. Tú vives en una nube, no sabes. Claro. Entonces posiblemente pues pensaría que todas tenían para comer y tienes que preparar la cena. Y es que a lo mejor no tenían ni para preparar la cena. Pues te digo que ya depende de la posición en que te encuentres. Y bueno, eso no, sí, puede también marcar, Entonces, pero muchas veces es por perpetuar simplemente porque crees que es lo correcto. puedes hablar de una forma o de otra, claro, depende de la situación donde estés. Aunque seas mujer o sea hombre, indistintamente, pero la posición te hace decir unas cosas u otras. Bueno, todo influye.
Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos aquí, avanzamos la lectura del próximo mes, que en esta ocasión sí os vamos a dar más días. Esto ha sido por problemas de fechas y de agenda, que han ido un poco más juntos estos dos clubes de lectura. Pero si queréis decir algo más para terminar o damos paso ya al anuncio de la próxima lectura, ¿queda por ahí algo pendiente? Bueno, a mí sí que me gustaría decir que que esta mujer, eso, a pesar de vivir en un entorno muy acomodado, eh, sí que reflejó, o por lo menos intentó reflejar con sus obras ese mundo obrero y ese mundo rural también. Eh, y esa crítica social, tanto eh, o sea, esa crítica social, tanto de las dos partes, ¿no? Y en cuestión en relación a la mujer, pues tengo también aquí una cita en la que creo que resume muy bien lo que fue Emilia Pardo Bazán para el feminismo, ¿no? En la que dice que todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Ya, pues queda muy claro también. Sí, Gracias, Yolanda, sí. por haber hecho esa búsqueda de la cita. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo también quería, en relación a lo que ha dicho Yolanda, que sí que es verdad, tal y como ha dicho Yolanda, que Emilia Pardo Bazán, a pesar de tener ese estatus, porque sabemos que fue condesa de Pardo Bazán, pertenecía a otro tipo de sociedad, era aristócrata, pues hizo la primera, o sea, ella fue la precursora en la novela social y la que incluyó por primera vez en una novela española a la parte obrera. Esa fue la novela de La Tribuna, que publicó en 1883. Entonces ahí le da esa voz a esa parte de la mujer trabajadora y a la parte obrera. Es importante conocer que no solamente Emilia Pardo Bazán, por pertenecer a un alto rango, no se iba a salir de la norma. Nos está dando esa oportunidad. Ella fue la precursora al tener esas ideas del feminismo, de los derechos de las mujeres, fue la precursora la que inspiró a tantas y tantas mujeres que está inspirando también hoy en día para que sigan teniendo más derechos o unos derechos igualitarios. Y con la tribuna ahí hizo patente, le dio voz tanto a la mujer trabajadora, como a la parte obrera de España. Yolanda. Sí, de hecho, debido a las críticas que tuvo con esta obra, su marido le prohíbe escribir y entonces se separan porque ella quiere seguir escribiendo. Ah. Y vivir además un poco de su trabajo como literata o sin depender de él. Y periodista, ella viajó mucho, fue Sí. también. Sí, viajó Sí, muchísimo. sí, viajó mucho, aprendió muchos idiomas, sí, una mujer muy preparada, muy Y adelantada fue la precursora Y de que a lo su no, época. liberal. no se Sí, sí, acomodó, no se acomodó, sino que en realidad su posición la aprovechó para el bien suyo y el bien de los demás un poco también. Sí. No se acomodó en disfrutar de ese puesto, bueno, de ese rango social, sí, sino que se puso las pilas y sí, mirar, hoy aquí en el año 2022 estamos hablando de ella como ejemplo de esa mirada nueva y limpia de querer igualdad. Y yo creo además que fue una mujer que tuvo también, bueno, sería una mujer de mucho carácter, pero yo creo que también tuvo que sufrir porque siendo una mujer conservadora y a la vez progresista, claro, ella decía, los conservadores de la extrema derecha me creen avanzada, los carlistas liberal, y los rojos y jacobinos me suponen una beatona reaccionaria y feroz. Entonces, ella tuvo que vivir momentos bastante complicados en cuanto a amistades y en cuanto a relaciones sociales también, Sí. por sus ideas.
Claro, ella misma era un contraste porque tenía distintas ideas que daban forma a su figura, a su pensamiento. Sí, este relato a mí me ha parecido muy interesante precisamente por eso, porque es un relato de muchos contrastes. No hemos hablado, no hemos profundizado mucho en su marido, pero su marido también, ahí estaba el marido de la protagonista, quiero decir, ¿eh? El señor Nicolás, que tenía que saber de todo y opinar de todo, y unas veces opinaba una cosa y otras veces opinaba la contraria, pero ¿no? Al contrario de la mujer, que era como muy calladita, en fin. Un relato de mucho contraste, un poco también el contraste que vive ella, ¿no? En su propia vida. Yo Vale. creo que también, no sé si Emilia Pardo Bazán se iniciaría también en esto del feminismo teniendo como referente a Concepción Arenal Ponte, porque también es gallega, periodista, poeta y demás, entonces no sé si la tendría como referente para iniciarse también en todo esto. Yo no lo sé tampoco. Bueno, sí que es verdad que tuvo admiración por Porque, ella. porque fue la pionera, la que introdujo prácticamente el feminismo en España. Fue Bueno, una ella de las... también la propuso creo que para la Real Academia a esta mujer y tampoco o sea, es un poco por lo que yo he leído que era la espinita que le quedó a Emilia Pardo Bazán, ¿no? El conseguir ser Sí, miembro de la Academia. Y ella fue la Sí, que propuso a Concepción Arenal, que sí. tampoco la eligieron, claro. vamos, ella sentía admiración por Concepción Arenal, entonces puede ser que se instruyera y revisara las ideas que iba mostrando Concepción Arenal. Bueno, muy bien, pues como ya vamos rebasando la hora, si os parece bien, ya nos despedimos. Os anuncio que la próxima sesión, el relato a leer será No se culpe a nadie, de Julio Cortázar, que también es un querido escritor por parte de Rubén, mío, de Yolanda también, que yo sepa, y bueno, y seguramente que de los demás. Y bueno, pues llegaba, como siempre vamos alternando autor-autora, porque nosotros sí intentamos igualdad en el blog. Desde primera hora lo tuvimos, esa fue una de las premisas que nos pusimos, que fuéramos ¿Mm? cada vez un autor y una autora alternativamente. Y en algún caso que hemos tenido dos autores o dos autoras por, el tema, por la temática, luego lo hemos equilibrado otra vez. O sea, bueno, pues en este caso, como os digo, no se culpa a nadie de Cortázar. Muchas gracias a todos por haber venido. Os esperamos en la siguiente. Muchísimas gracias, como dice mi compañera, y os esperamos en la siguiente, la 23ª ya, edición del Club de Lectura. Ya hemos celebrado un año. Gracias a vosotros. Venga, Muchas Adiós. gracias. adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.